Doy la bienvenida a cada uno de ustedes que está esta mañana en la casa del Señor. Voltéese al que está a su lado, dígale bienvenido. A ver, mírenlo bien serio al lado, dígale bienvenido. Al que está atrás suyo también dígale bienvenido a la casa del Señor. Porque para muchos hermanos a veces no es fácil llegar a la casa del Señor. Hay muchos hermanos que a veces pasan algunas dificultades, que a veces pasan algunos tropiezos, contrapiés, pero estamos aquí y eso es lo que importa y lo que interesa. Amén. Así que espero que hayan tenido una linda semana. Espero que haya sido una semana productiva para muchos de ustedes, tanto en los estudios como en los trabajos, porque es la bendición que tienen los hijos del Señor. Que Dios está con nosotros donde quiera que vayamos, exento, ¿verdad?, a problemas. Van a haber enfermedades, van a haber problemas, pero nosotros tenemos algo que el mundo no tiene, y es la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Amén. Así que quiero que en esta mañana, ¿verdad?, sin perder más tiempo, vayamos a la palabra del Señor y sigamos introduciéndonos, hermanos, en este tremendo océano, como siempre digo, de sabiduría, y en este tremendo océano de conocimiento que el apóstol Pablo trata, hermanos, de expresar en el capítulo 7 del libro de Romanos. La verdad que uno de los capítulos más difíciles de entender y de explicar es Romanos capítulo 7. Por eso es que vamos detenidamente para poder ir desglosando cada uno de los versículos en la manera y en la forma como el Espíritu Santo lo transmitió y como el apóstol Pablo, en qué había verdad en ese momento, en su entorno, por qué es que Pablo escribe cada una de estas palabras. Vamos a tratar hoy de tomar hasta el verso 13 del capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a hacer muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Padre, en tu presencia estamos a esta hora de la tarde para poder oír, Señor, algunos minutos tu palabra. Necesitamos, Dios mío, la aprobación, necesitamos la dirección gloriosa del Espíritu Santo para que esta palabra pueda ser ministrada, Señor, esta tarde. Bendiga la vida de mis hermanos que van a oír tu palabra, los que serán predicados. Bendiga la vida del predicador también, que solo sea el canal, que solo sea, Dios mío, la persona que usted utilice para poder traer convencimiento de pecado, para poder traer justicia, para poder traer meditación en lo más profundo de nuestro ser en tu palabra. Todo lo que es ajeno a tu gloria hasta ahora sea expulsado de este lugar. Todo pensamiento sea obediente y sometido al poder de tu palabra, y derribamos todo argumento que se levanta, todo conocimiento, todo orgullo y toda soberbia. Nos sometemos a la voluntad de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, los capítulos 3 al 8 de Romanos entretejen de una manera extraordinaria, hablando de la gracia, hablando del pecado, la justicia y la ley. Todos esos términos ya los hemos usado y los hemos venido analizando
Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 8 vamos a encontrarnos y vamos a tropezarnos con estas palabras. Dicen los teólogos, hermanos, que el capítulo 7 del libro de Romanos hay que tener mucho cuidado al poder ir detallando y estudiando cada uno de los versículos, porque en este capítulo el apóstol Pablo está usando experiencias pasadas y él está usando experiencias ahora que ha tenido la gracia y el convertimiento en la gracia del Señor. Por eso usted se va a encontrar al apóstol Pablo en el capítulo 7 hablando mucho de la ley. Y tú dirás, bueno, pero si el capítulo 6, el capítulo 5 nos enseña que nos reconcilió el Señor y que ahora la ley ya no tiene, entonces tú te vas a encontrar en textos y te vas a encontrar en versículos donde el apóstol Pablo está hablando de su vida pasada y donde también ahora está hablando de la vida presente, que es en la gracia del Señor. Por eso es que hay un entrejuego de palabras allí que habla de la ley, de pecado, de muerte, y que a veces a la gente lo confunde un poquito. Pero especialmente importante para los lectores judíos que Pablo era un tratamiento comprensivo de la ley y su papel en la vida de una persona que acude a Cristo y a partir de allí vive para Cristo. En el capítulo 3, verso 5, Pablo nos enseñó que la ley no podía traer salvación, que la ley no nos puede santificar y que ya no puede condenar al creyente. No se olvide lo que leímos en los versículos anteriores, que la mujer casada, decía él, lo ejemplificaba, estaba sujeta y estaba bajo la ley al marido hasta que él muriera. Una vez que él muere, ella es libre. Y eso el apóstol Pablo no lo estaba hablando netamente por el matrimonio ni el divorcio, sino que lo estaba hablando para tipificar que nosotros pertenecíamos antes y que estábamos bajo el dominio de la ley, pero que ahora a través de la resurrección de Cristo, nosotros tenemos un nuevo esposo, un nuevo dueño, el cual nos ha dado la libertad. Pablo ha establecido que la ley no puede salvar, no puede santificar. Ahora él pasa a establecer que la ley lo que sí hace es convencernos de pecado a incrédulos y a creyentes por igual. A incrédulos y a creyentes la ley le va a mostrar su pecaminosidad. La ley lo que hace, hermano, es el ayo. Es el imán que nos atrajo hacia el Señor porque reconocimos nuestro pecado. A continuación, que nos puede libertar del pecado, bien sea antes o después de la salvación, y que puede ser cumplida por los creyentes en el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y ya lo hemos establecido y lo hemos enseñado muchas veces, que humanamente el hombre es imposible que vaya a cumplir la totalidad de la ley, sino que nosotros nos acercamos en pequeñas esferas, nos acercamos en pinceladas y hacemos una que otra ley, cumplimos una que otra cosa, pero estamos siempre fallando. Por eso tuvo que venir Jesús a poder dar su vida por nosotros. Hermano, en los tiempos del Nuevo Testamento, los rabinos judíos, aquellos que estaban encargados de la enseñanza, habían resumido la ley escritural en 613 mandamientos. Imagínense, 613 mandamientos, compuestos por 248 mandatos y 365 prohibiciones. Los mandatos tenían que ver con cuestiones tales como la forma del culto, el templo, los sacrificios, los votos, los rituales, los donativos, los días festivales, los asuntos comunitarios, las guerras, los temas sociales, las responsabilidades familiares, los asuntos jurídicos, las obligaciones legales, la esclavitud. A las leyes bíblicas los rabinos habían añadido incontables condiciones e interpretaciones prácticas. Los intentos permanentes de cumplir con todas las leyes llegaron a crear una vida extenuante, lo que yo les hablaba la semana pasada. Una vida extenuante, como aquel hombre que tipifica la ley, que era totalmente, hermano, ordenado y organizado, de tal manera que a la mujer se le hacía imposible vivir con una persona que tenga tan alto nivel de exigencia. Y eso es para el cristiano, eso era para el ser humano la ley. No se olvide que los intentos permanentes por cumplir las leyes y las tradiciones llegaron a crear una forma de vida extenuante que desgastaba a los judíos legalistas, tales como a los fariseos. De entre esas leyes orales, aun cuando no estaban escritas, ¿verdad?, en la Torá que recibió Moisés o en el Pentateuco. Por ejemplo, cuando reprendían a Jesús, ¿por qué Jesús, tus discípulos, comen sin lavarse las manos? Eso no está escrito en el Pentateuco, esa era una ley oral.
que los judíos habían establecido para que ellos le dieran cumplimiento. Pedro describe este legalismo como un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. En el libro de Hechos, capítulo 15, verso 10. El siguiente capítulo de Deuteronomio 27 especifica las consecuencias severas de la desobediencia que afectaban a las áreas de la vida de una persona. No te olvides que en el Deuteronomio hay un capítulo completo donde dice: y todas estas bendiciones van a venir para ti si obedeces. Y en el capítulo próximo das vuelta a la página y te dice: y todas estas maldiciones van a venir sobre ti si es que tú desobedeces. Pablo, como un apóstol de Jesucristo, reiteró la verdad, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Alguien dirá: bueno, pastor, y si esto era tan problemático, ¿por qué Dios dio a su pueblo una ley que les era imposible de cumplir? Su propósito no fue solamente revelar el estándar de justicia por el cual deben vivir los salvados, sino también para mostrarle la imposibilidad de poder vivirlo en la práctica sin su poder. El estándar que Dios da a través de su ley es tan alto y es tan perfecto y es tan santo, pero el hombre es tan pecaminoso que no va a poder, bajo ningún esfuerzo humano, bajo ningún esfuerzo físico, por mucho que usted quiera guardarse y cumplir la ley a cabalidad, nunca lo va a poder hacer. Nunca lo vamos a poder lograr. La ley no fue dada para que los hombres vean qué buenos somos, sino para mostrarnos lo malos que somos. La ley está ahí para mostrar lo malo que cada uno de nosotros somos. Jesús condenó a los fariseos porque no quisieron entender la verdad. Pablo, quien había sido un fariseo consumado, Filipenses capítulo 3, versos 4 al 6, llegó a entender esa realidad claramente después de su conversión, como lo decía mi hermano recién. Por cuanto eran cosas para mi ganancia, las he estimado como pérdida para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Si había alguien, hermanos, que tenía autoridad para poder hablar de la ley, ese era Pablo. Ese era Saulo, porque Saulo se guardó desde joven. Dice la Biblia que fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los mayores, más grandes líderes y maestros que tuvieron los judíos. Era aquel nieto de Iliel, que era uno de los hombres más preparados bíblicamente en cuanto a la ley. Así que el apóstol Pablo no había tenido una que otra clase de escuela dominical. Pablo era un experto en la ley. Era un tipo preparado. Por eso es que él se siente con la autoridad de perseguir, de pedir carta de todo aquel que no piensa como él, está errado, así que hay que perseguirlo, hay que matar a los cristianos. Era su pensamiento y su mentalidad. ¿Por qué? Porque era un tipo que estaba pegado a la ley y a la norma judía, a lo que se establecía en la ley. Más cuando él recibe ahora la gracia del Señor, entonces todo ese trasfondo ahora viene y se le da vuelta y se le vierte. Y ahora él tiene que tratar de explicar lo que para él era antes orgullo, porque él mataba, porque era orgulloso. Lo que para él antes era orgullo, era ganancia. Ahora que conozco la gracia, él dice: para mí todo eso lo tengo como basura, como pérdida. Pero no conocí yo el pecado, dice el verso 7, donde ya vamos a entrar ahora, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no me dijera: no codiciarás. Pablo dice, pero con el fin de indicar que por el contrario, lo completamente opuesto viene a ser cierto, resulta inaceptable y blasfemo, tan siquiera sugerir que cualquier cosa que mande pueda ser deficiente en el menor de los sentidos, todo aquello que Dios da. El apóstol Pablo aquí parte hablándole a su auditorio y a aquellos que van a recibir su carta. Y una vez más nos encontramos con una pregunta. Y yo les he dicho a ustedes qué significa y por qué Pablo hace esa pregunta. Pablo está escribiendo y a la vez él está usando una figura literaria en la que él se imagina al frente de él a un judío, un romano. Así que él pregunta: ¿qué diremos pues? Como si estuviera mirándose al espejo y hablando con alguien. ¿La ley es pecado?
Él hace la pregunta a su auditorio y nos hace a nosotros también esta mañana esa pregunta. ¿La ley es pecado? Y él mismo responde, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. El apóstol ya se ha mencionado, aludido a esa verdad varias veces en las epístolas. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pablo no está hablando, hermano, de la noción general sobre lo correcto y lo incorrecto, sino que Pablo está hablando de aquella ley que el ser humano siempre va a estar dispuesto a transgredir. ¿Por qué será que al ser humano le produce una cierta atracción todo aquello que es prohibido? Si usted se acerca a un camping o si usted se acerca a un lugar de recreo y hay un letrero que le dice no pisar el pasto, ¿qué es lo que va a hacer usted? Si esa ley no estuviera escrita allí, probablemente usted no pisaría el pasto. Pero por el hecho de que a usted se lo están prohibiendo, le parece a usted atractivo. ¿Y qué pasará si piso el pasto? Vendrá alguien y me dirá. Y entonces la curiosidad y ese pecado y esa pecaminosidad que está en nuestro interior nos va a llevar siempre a transgredir más allá de lo que se nos está permitido. Por eso el apóstol pregunta y dice, ¿la ley es pecado? La ley, hermano, es buena, es justa, es santa, es agradable. La ley no es problema. El problema es en nuestra pecaminosidad interna. La ley es la que a nosotros nos revela lo malo y lo desobediente que somos. Aunque la aparición de Cristo ante él y el llamamiento se le hizo al apostolado, fueron soberanos actos de Dios. En su testimonio ante el rey Agripa, Pablo relata que incluso mientras por fuera se encontraba persiguiendo a los seguidores de Cristo, en su interior estaba dando goces contra el aguijón de la obra de convicción del Espíritu Santo en su corazón. Imagínense. El apóstol Pablo, mientras estaba persiguiendo a los cristianos, en su interior algo le estaba diciendo que no estaba haciendo lo correcto. Pablo había sido adiestrado del judaísmo, era un hombre con toda autoridad para poder enseñarnos. Pero durante su experiencia de convicción, previa a la salvación, Pablo llegó a darse cuenta de que las exigencias más importantes de la ley revelada de Dios no eran externas, sino internas. Y es allí donde el maestro puso siempre hincapié. Cuando él dijo, la ley dice que tú no adulterarás. Estamos claros, maestro, con eso, pero Jesús dijo, yo voy más allá. Si alguno en su corazón mira a una mujer y la codicia, ya adulteró. Entonces la ley nos está enseñando no solamente que debemos vivirla o guardarla de forma externa, sino también de manera interna. Wow, pastor, yo nunca he matado a nadie, no soy un homicida, pero en nuestro corazón, ¿cuántas veces hemos deseado la muerte a alguien? Entonces hay de qué, hermanos, arrepentirse. La batalla real con el pecado es interna, en el corazón y en la mente. Donde se pelea la más grande batalla es en tu corazón y en tu mente. La consejería y la terapia y hasta la fuerza de voluntad pueden con frecuencia modificar la conducta de una persona. Hay personas que pueden dejar la bebida, hay personas que pueden dejar los vicios, sometidos a terapia y a psicoterapia. Pero únicamente el poder transformador del Espíritu Santo puede tomar un corazón pecaminoso y transformarlo en un corazón justo, en un hombre que ame y en un hombre que sienta la redención de Dios. El escritor Charles Ott dijo, la ley, aunque no puede asegurarte la justificación ni la santificación de los hombres, desempeña una función especial que es en la economía de la salvación. La ley se encarga de iluminarte la conciencia y asegura su veredicto en contra de una multitud de males, los cuales no habríamos reconocido como pecado de otra manera. Escúcheme, si cada uno de nosotros no hubiera tenido un día la oportunidad de oír a un predicador, si cada uno de nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad un día de tomar la Biblia
y de que alguien nos demostrara que realmente necesitábamos a Dios, hoy día muchos de nosotros seguiríamos nuestra vida y estaríamos muy lejos de lo que hoy estamos practicando. Alguien tuvo que encargarse de demostrar nuestra pecaminosidad y eso fue a través de la palabra del Señor. Entonces no podemos, como el apóstol Pablo, pensar o insinuar y decir, wow, la ley es mala. Pablo quería asegurarse de que sus lectores no llegaran a esta conclusión. Y él dice, porque yo no conocí el pecado, sino hasta que se me dijo, no codiciarás. La ley es el parámetro divino. Y a medida que los creyentes se comparan a sí mismos con este parámetro, podrán identificar con precisión el pecado, que es todo lo que difiere de este parámetro. Pablo utiliza el pronombre yo en el resto del capítulo y presenta su propia experiencia como un ejemplo de la situación real en la que se encuentra la humanidad no redimida. Pablo no está hablando de otras personas. Él no dice por ahí hay algunos, no, él está hablando de su propia realidad. Yo no conocí pecado, dijo él, sino hasta que la ley me dijo no codiciarás o no pecarás. Esa ley, hermano, es la que a cada uno de nosotros nos atrajo. Porque pudimos reconocer nuestra necesidad del Señor. Amarás a Jehová, Deuteronomio incluye la admonición reiterada. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Cuando los fariseos, quienes eran las autoridades supremas de la ley, le pidieron a Jesús que identificara el gran mandamiento en la ley, él le respondió Deuteronomio 6:5. Él dijo a continuación que el segundo mandamiento más grande de la ley es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo aclara de nuevo que la ley en sí misma no es pecaminosa ni responsable por la existencia del pecado. ¿Qué es lo que es primero, el pecado o la ley? Pecado. ¿Qué es primero? El pecado. El pecado ha existido desde los primeros inicios de nuestros padres. Es el pecado que encuentra en tu corazón lo que, tomando ocasión por el mandamiento de la ley, produjo toda codicia, así como una cantidad innumerable de otros pecados que la iglesia y que muchos practican. Lo que él está diciendo, wow, si la ley nos hubiera podido dar vida, entonces no hubiera sido necesario la gracia y la salvación del Señor. No hay ningún secreto que el hombre tiene una inclinación natural a la rebeldía que le lleva a resentir como un reflejo cualquier orden o cualquier prohibición. Lo que yo decía recién. Aparece un letrero que nos dice ahora en Chile que la velocidad máxima son 50 kilómetros por hora. Pero ¿cuántos de los que están hoy aquí manejan a 50 kilómetros por hora? Cuando tratamos de manejar a 50 kilómetros por hora, vamos haciendo tacos y vamos impidiendo que los furiosos y rápidos quieran pasarnos por encima. ¿Por qué? Porque lo más probable es que si no hubiera un cartel que nos prohibiera, entonces a lo mejor manejaríamos a 40. Pero como se nos está prohibiendo algo, lo que hace es tentar, hermano, al pecado que hay en nuestro interior. Para querer nosotros transgredir, hermano, más allá. En su retórica y en su rica alegoría, El progreso del peregrino, Juan Bullán ofreció un vivido cuadro con imágenes y palabras que representan la incitación del pecado por medio de la ley. Un cuarto muy grande, imagínense, use su imaginación un momento. Un cuarto muy grande cubierto de polvo en la casa del intérprete simboliza el corazón humano. Cuando un hombre llega con una escoba, la cual representa la ley de Dios, y empieza a barrer, el polvo se agita en el aire y le causa una molesta sofocación al cristiano. Eso es lo que hace la ley y lo que la ley le hace al pecado. Agita tanto el pecado que éste se torna asfixiante. Cuando la palabra del Señor llega al corazón del hombre, entonces el hombre se comienza a asfixiar. Y por eso es que a usted le dan ganas de ir al baño. Por eso
eso que usted se acuerda que hay que ir a comprar. Y usted comienza a que su mente comience a divagar. ¿Cuándo? Cuando la ley de la palabra le está hablando a su corazón, usted siente que se está sofocando. Porque ese es el propósito por el cual la ley fue establecido, para llevar al hombre a reconocer su pecaminosidad. Entonces la ley no es mala, lo malo es el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Si en nuestra vida no hubiera pecado, nosotros podríamos decir, como dijo David: oh Señor, cuánto amo tu ley. Nosotros deberíamos llegar a la iglesia, wow, y ojalá comenzaran a predicar al tiro. ¿Para qué vamos a cantar, pastor? Que nos prediquen al tiro. No, la realidad de la iglesia es otra. Mientras menos se le predique, mejor. Porque menos le incomodamos el pecado. Sabía que no iba a decir amén. Pero eso es lo que hace la ley. La ley hace que el pecado, hermanos, en nuestra vida se vuelva asfixiante. Lo único que hace es sacudir el polvo y hacerlo agobiante. La ley tampoco puede limpiar el corazón de pecado, sino solamente hacer que el pecado sea evidente. Un lindo sermón no te va a provocar a que tú cambies. Pero un sermón ungido por el poder del Espíritu Santo va a lograr llevar tu mentalidad y va a lograr decir: wow, yo de verdad estoy mal. De verdad soy un pecador. De verdad necesito a Dios. El axioma que Pablo argumenta aquí es que sin la ley el pecado está muerto. No es que el pecado no tenga existencia, sino que el pecado se manifiesta cuando viene la prohibición. Lo que Pablo está queriendo decir es que el pecado está muerto en el sentido de que se encuentra adormecido, en una especie de letargo donde no está plenamente activo y no llega a abrumar al pecador como lo hace cuando la ley se da a conocer. Usted traiga a un invitado a la iglesia. Usted traiga a un amigo, a una amiga a la casa del Señor. Y va a llegar riéndose probablemente, echando la talla, saludando, alegre. Pero cuando ya la palabra comienza a ser ministrada, entonces ya su realidad no es la misma. El tipo está nervioso, está sudado, quiere irse, no hay a la hora que termine. ¿Por qué? Porque mientras que la ley no se manifieste, el pecado está adormecido. Eso es lo que Pablo no está diciendo, que el pecado está muerto, no. Está diciendo que está adormecido. ¿Se entendió ese versículo? Seguimos. La ley arruina al pecador. Verso 9 al 11. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La ley no solamente revela o incita al pecado, sino que también arruina y destruye al pecador. Pablo sigue relatando su propia experiencia y confiesa que durante una gran parte de su vida sin la ley vivía en un tiempo como un fariseo celoso, lo que dijimos antes. Bien adiestrado, y él ciertamente no estaba sin la ley en el sentido de ignorarla o de estar interesado en ella. Él era un experto en la ley y se consideraba a sí mismo como una persona intachable en cuanto al cumplimiento de la ley. Lo puede ver en Filipenses capítulo 3, verso 6. El problema es que a lo largo de todos sus años de enorgullecerse de su esfuerzo propio, Pablo únicamente había servido bajo el régimen viejo de la letra. Pero cuando llegó a él el entendimiento del mandamiento, él empezó a verse a sí mismo como era en realidad. Su pecado revivió. Por eso es que él dice que el pecado revivió. Su pecado revivió, es decir, llegó a darse cuenta de su verdadera condición en toda su malignidad y capacidad destructiva. Por otra parte, él dice: yo morí, porque murió en el sentido de haberse dado cuenta que todos sus logros y su esfuerzo no pasaban de ser pérdida espiritual y de ser pérdida o basura cuando él se pone a la luz de la gracia del Señor. El pecado se enfrenta a la ley, y que una vez que el pecado se enfrenta a la gracia, ahora él reconoce que todo lo que él hizo realmente no sirvió absolutamente de nada ante la gracia del Señor. Pablo también dice que el pecado le engañó. El engaño es uno de los males más útiles y desastrosos del pecado. Una persona que es engañada al punto de creer que es aceptable ante Dios gracias a sus méritos y buenas obras, no verá su necesidad de salvación ni la razón
para depositar su confianza en Cristo. Es la realidad, lo que Pablo está estableciendo, es la realidad de muchos hoy día. Hoy si un poquito no te va a hacer mal. Total, tú vas toda la semana a la iglesia, tú estás orando, estás diezmando, estás ofrendando. Mira, si tú haces esto, no te va a influir mucho, no te va a hacer daño. El pecado siempre va a tender a llevarnos al engaño. El pecado siempre va a tender a engañarnos. Y como resultado de ese engaño, Pablo se da cuenta que realmente lo único que él necesita en su vida es la salvación de Jesús. Es la salvación de Jesús. Que todo su esfuerzo y todo lo que él había hecho no le servía absolutamente de nada. Algún tiempo antes de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, Pablo llegó a reconocer el engaño del pecado y la imposibilidad humana de satisfacer las demandas de la ley. Y fue convencido por el Espíritu Santo que su propia injusticia y su miseria espiritual. Verso 12 y verso 13. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Cómo es la ley? Santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase. A través del resto del capítulo, Pablo continúa alabando y exaltando la ley de Dios, llamándola espiritual, buena, y ratificando su verdad y parámetros divinos con gozo en su hombre interior. David exaltó en gran manera la ley de Dios al proclamar en el Salmo 9 del 7 al 11, la ley de Jehová es perfecta. David lo dijo, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que la miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. El hecho de que la ley revela, incita y condena al pecado y trae muerte al pecador, no hace de la ley misma algo inherentemente malo. Ojo con eso. Cuando una persona es enjuiciada y sentenciada por homicidio, no existe falla alguna en la ley. Nosotros tuvimos esta semana anterior uno de los juicios más esperados en nuestro país, como fue el homicidio del profesor Nivaldo. Para muchos les parece injusta la condena que se propinó allí. La ley es buena. ¿Qué es lo malo? El pecado. La ley es la misma exactamente para todos. ¿Qué es lo que es malo? El homicidio. El hecho de matar es malo. Entonces no podemos culpar a la ley, sino que los que realmente son culpables son los que quebrantan la ley. Anticipándose otra vez a una pregunta que naturalmente le van a hacer, Pablo pregunta luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, para emplear otra vez la analogía del juicio. Por homicidio no es la ley contra el homicidio, sino el hecho de cometer homicidio lo que merece castigo. La ley en sí misma es buena, el quebrantamiento de la ley es lo malo. Cuanto más es buena la ley de Dios y cuanto más maligna es su transgresión. No es la ley lo que causa la muerte espiritual, sino que lo que causa la muerte espiritual es el pecado. Repito, no es la ley. Para que la gente, a veces, hermano, algunos predicadores irresponsables hablan como que no, hermano, ya no estamos bajo la ley ya no, ahora es la gracia, hagamos aquí, hagamos allá. La ley es buena, la ley es agradable, la ley es perfecta, pero mientras haya un inconverso, no va a ser amigo de la ley. Mientras a usted le guste pasarse los semáforos en rojo, a usted no le va a gustar la ley de tránsito. Mientras usted siempre quiera andar por la vida quebrantando la ley, usted no va a ser amigo de la ley. Pero cuando usted es un cristiano que se ha convertido y que está dispuesto a dar fruto, ahora va a decir como dijo David, oh Dios, cuánto yo amo tu ley.
Es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar a la iglesia. Aquí el punto de Pablo es que el pecado es tan sobremanera malo que incluso puede pervertir y menoscabar el propósito de la ley. Puede torcer y distorsionar la ley de tal modo que en lugar de traerte vida, la cual fue la intención de Dios, lo que hace es traerte la muerte. Puede manipular el pecado, la ley pura de Dios. Puede manipular. El pecado puede manipular la ley pura de Dios. En su carta a la iglesia de Galacia, Pablo presenta otros aspectos de la ley en cuanto al lugar que debe ocupar y su propósito. Dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente de quien fue hecha la promesa, hablando de la persona de Jesús. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. El mediador no es solo de uno, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. De ninguna manera, dice Pablo. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Robert Murray murió en 1843 a la edad de 30 años. Y él le dejó al pueblo de Dios un gran tesoro en sus memorias y otros escritos. Él escribió un poema llamado Jehová Tzidkenu, que significa Dios es nuestra justicia. Y él dice, alguna vez yo fui un extraño a la gracia y a Dios. No conocía mi peligro ni sentía mi carga. Amigos me hablaron arrogados de Dios y me presentaban el madero, pero Jehová Tzidkenu no era nada para mí. A veces leía con gusto para tranquilizarme o para cavilar el gran libro de Isaías o la sencilla página del apóstol Juan. Y aunque ambos pintaban el cuadro del madero ensangrentado, Jehová Tzidkenu parecía ser como nada para mí. Como lágrimas que hacen rodar las hijas de Sión, lloré cuando las aguas cubrieron su alma. Mas no pensé que mis pecados les habían clavado el madero. Jehová Tzidkenu nada tenía para mí. Y cuando de lo alto la gracia me despertó con su luz, temores de la ley me sacudieron y tuve temblores de muerte. Ningún refugio, no hallé seguridad dentro de mí. Y Jehová Tzidkenu debe ser mi Salvador, él dijo. Mis terrores se desvanecieron ante el dulce nombre, mi temor de culpa se alejó y con osadía me acerqué para beber en la fuente gratuita que me llenó de vida. Y Jehová Tzidkenu ahora es todo para mí. Jehová Tzidkenu, mi tesoro y mi ofanía. Jehová Tzidkenu, mi vida ya no está perdida. En ti conquistaré los campos con diluvio, mi amarre, mi ancla, mi coraza y mi protección. Aunque transite por el valle de la sombra de la muerte, esta contraseña reanimará mi aliento faltante, pues mientras mi Dios me esté libertando de esta fiel febril, Jehová Tzidkenu será mi cántico, aún cuando esté parado en el umbral de la muerte. Amén. Machín experimentó la misma convicción de pecado que tuvo el apóstol Pablo, cuando se vio a sí mismo ante la plena luz de la gracia del Señor. Después de la salvación, los cristianos todavía necesitan ser expuestos continuamente a las normas divinas de la ley de Dios. Repito, aun cuando todos aquí en la iglesia seamos salvos, siempre necesitamos ser expuestos continuamente a las normas divinas de la ley de Dios con el fin de ver con mayor claridad el pecado en nuestras vidas. Ojalá nunca se nos deje de hablar del pecado en el púlpito, porque el pecado es un agente que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Así que es contra él, contra lo que nosotros hemos declarado, ¿verdad? Aquella batalla y aquella guerra. Entonces los cristianos podrán decir como el salmista, Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y pueden reclamar la promesa de que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para poder limpiarnos de toda nuestra maldad. Cierra sus ojos. Oramos al Señor, quedamos en el verso 13.